Bienvenidos al orden del ser. En esta ocasión vamos a leer una selección de los pasajes más relevantes del primer libro de la Summa contra Gentiles, una de las obras más importantes y completas de Santo Tomás de Aquino. Empezamos. Capítulo 6. Asentir a las verdades de fe, aunque estén sobre la razón, no es señal de ligereza. Los que asienten por la fe a estas verdades que la razón humana no experimenta, no creen a la ligera, como siguiendo ingeniosas fábulas, como se dice en la segunda de San Pedro. La divina sabiduría, que todo lo conoce perfectamente, se dignó revelar a los hombres sus propios secretos, y manifestó su presencia y la verdad de doctrina y de inspiración con señales claras, dejando ver sensiblemente, con el fin de confirmar dichas verdades, obras que excediesen el poder de toda la naturaleza. Tales son la curación milagrosa de enfermedades, la resurrección de los muertos, la maravillosa mutación de los cuerpos celestes, y lo que es más admirable, la inspiración de los entendimientos humanos, de tal manera que los ignorantes y simples, llenos del Espíritu Santo, consiguieron en un instante la máxima sabiduría y elocuencia. En vista de esto, por la eficacia de esta prueba, una innumerable multitud, no sólo de gente sencilla, sino también de hombres sapientísimos, corrió a la fe católica, no por la violencia de las armas, ni por la promesa de deleites, sino en medio de grandes tormentos, en donde se da a conocer lo que está sobre todo entendimiento humano, y se coartan los deseos de la carne, y se estima todo lo que el mundo desprecia. Es el mayor de los milagros y obra manifiesta de la inspiración divina, el que el alma humana asienta a estas verdades, deseando únicamente los bienes espirituales y despreciando lo sensible. Capítulo 8. Relación de la razón humana con la verdad de la fe. San Hilario dice: comienza creyendo esto, progresa, persiste, aunque sepa que nunca he de llegar, me alegraré, no obstante, de haber progresado. Quien devotamente va en pos de lo infinito, aunque nunca le dé alcance, siempre, sin embargo, avanzará en su prosecución. Pero no te entrometas en tal misterio, ni te abismes en el arcano de lo que es sin principio, presumiendo dar con el fondo de la inteligencia, pues has de saber que hay cosas incomprensibles. Capítulo 9. Así como para nosotros es evidente en sí que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, así la existencia de Dios es evidentísima en sí para los que ven la esencia divina, por ser esta idéntica a su existencia. Mas, como no podemos ver su esencia, llegamos a conocer su existencia no en sí misma, sino por sus efectos. Capítulo 13. Razones para probar que Dios existe. La primera es: todo lo que se mueve es movido por otro. Mas el testimonio de los sentidos atestigua que hay algo que se mueve. Recibe, pues, el movimiento de otro. Ahora bien, o este motor se mueve, o no. Si no se mueve, tenemos lo intentado, es decir, que hay necesariamente un motor inmóvil. Y a este llamamos Dios. Si, por el contrario, se mueve, es movido por otro. Luego se ha de proceder indefinidamente, o se ha de llegar a un motor inmóvil. Como es imposible proseguir indefinidamente, necesariamente hemos de admitir un motor inmóvil. En los motores y movidos subordinados, o sea, de los cuales uno es movido por el otro ordenadamente, ha de darse necesariamente lo siguiente, que, quitado el primer motor, o cesando en su movimiento, ninguno de los otros moverá ni será movido, porque el primero es causa del movimiento de todos los demás. Mas si estos motores y movidos subordinados se multiplicaran infinitamente, no habría algún primer motor, pues todos serían como medios para mover. Luego ninguno de ellos podría moverse, y así nada se movería en el mundo. Procede, además, Aristóteles por otra vía para demostrar que en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, siendo necesario llegar a una causa primera, a la que llamamos Dios. Y tal es esta vía: en todas las causas eficientes ordenadas, lo primero es causa del medio, y lo medio de lo último, ya sea un solo medio o ya sean varios. Y, quitada la causa, desaparece lo causado. Luego, quitado lo primero, el medio no podrá ser causa. Y si se procediese indefinidamente en las causas eficientes, ninguna sería causa primera. Luego desaparecen todas aquellas que son meditas. Esto es, sin embargo, manifiestamente falso. Luego debe suponerse que existe la primera causa eficiente, que es Dios. Todavía puede sacarse otra razón de las mismas palabras de Aristóteles.
En el segundo de los metafísicos demuestra que aquellas cosas que son verdaderas en grado sumo tienen, a la vez, el ser en grado sumo. Mas en el cuarto de la misma obra prueba que existe algo verdadero en grado sumo, por el hecho de que, si vemos que entre dos cosas falsas una lo es más que la otra, será necesario que una de ellas sea más verdadera que la otra, según su aproximación a lo que es esencialmente y en sumo grado verdadero. De lo que se deduce, en última instancia, que existe algo que es ser en sumo grado, que llamamos Dios. Para probar esto adúcese también otra razón del Damasceno, tomada del gobierno de las cosas, que también nota al comentarista en el segundo de los físicos. Y es que es imposible que cosas contrarias y disonantes convengan siempre, o las más de las veces, en un orden si alguien no las gobierna, haciéndolas tender a todas y cada una a un fin determinado. Sí, pues, vemos que en el mundo las cosas de naturaleza más diversa convienen en un orden, no casualmente y rara vez, sino siempre o casi siempre, debe existir alguien por cuya providencia es el mundo gobernado. Y a ese tal llamamos Dios. Capítulo 14. Para llegar al conocimiento de Dios hay que usar la vía de remoción. Después de haber demostrado que existe un primer ser, que llamamos Dios, es necesario que asignemos cuáles son sus atributos. Para estudiar la sustancia divina, hemos de valernos principalmente del método de remoción, porque, sobrepasando por su inmensidad todas las formas de nuestro entendimiento, no podemos alcanzarla conociendo qué es. Sin embargo, podemos alcanzar alguna noticia conociendo que no es, y tanto mayor será cuanto más niegue de ella nuestro entendimiento, porque el conocimiento que tenemos de cada uno de los seres es tanto más perfecto cuanto más percibimos sus diferencias de los otros seres, pues cada cosa tiene un ser propio, distinto de los otros. Y de aquí que, tratándose de seres cuya definición poseemos, en primer lugar les damos un género, que nos hace ver que son en general, después les añadimos sus diferencias, que los distinguen de los otros seres, y así tenemos conocimiento perfecto del ser. Mas en el estudio de la sustancia divina no podemos servirnos de la quiridad como género. Es necesario acudir a las diferencias negativas para distinguirla de otros seres, porque tampoco podemos hacerlo por las diferencias afirmativas. Si se trata de diferencias afirmativas, una nos conduce a la otra y nos aproxima a una designación más completa del ser a medida que nos hace distinguirlo de los demás. Si es de diferencias negativas, una es restringida por otra, que hace al ser distinguirse de muchos otros. Al afirmar, por ejemplo, que Dios no es accidente, lo distinguimos de todos los accidentes. Si decimos después que no es cuerpo, lo distinguimos también de algunas sustancias, y así ordenadamente, por medio de negaciones, vamos distinguiéndole de todo lo que no es él. Y tendremos conocimiento propio de su sustancia cuando veamos que es distinta de todo otro ser. Aunque no será perfecto, porque no se conoce que es en sí mismo. Capítulo 15. Dios es eterno. Solo pueden ser medidos por el tiempo los seres que se mueven, por aquello de que el tiempo es el número del movimiento. Pero Dios es absolutamente inmóvil. Luego no es medido por el tiempo. En él no hay antes y después. No recibe el ser después del no ser, ni el no ser después del ser, ni cualquiera otra sucesión, pues esto no es posible sin movimiento. Carece, en consecuencia, de principio y de fin, pues tiene simultáneamente todo su ser, que es en lo que precisamente consiste la eternidad. Vemos en el mundo ciertas cosas que pueden ser y no ser, por ejemplo, seres generables y corruptibles. Ahora bien, todo lo que puede ser tiene una causa, porque como de suyo está dispuesto igualmente a una y otra cosa, es decir, ser o no ser, es necesario que, si existe, sea por la acción de una causa. Aristóteles ha probado que en las causas no se puede proceder indefinidamente. Ha de admitirse, pues, un ser necesario. Por otra parte, todo ser necesario, o tiene causa de su necesidad fuera, o es necesario por sí mismo. Y no se ha de proceder indefinidamente en la serie de seres necesarios que tienen la causa de su necesidad fuera de sí mismos. Hemos de admitir, pues, un ser primero necesario, y necesario por sí. Tal es Dios, causa primera, como ya se ha dicho. Dios es, por lo tanto, eterno, por ser eterno todo ser necesario de por sí. Capítulo 20. Dios no es cuerpo. Lo dicho manifiesta también que Dios no es cuerpo. Pues todo cuerpo, como continuo, es compuesto y consta de partes.
Mas en Dios, según consta, no hay composición alguna. Luego no es cuerpo. Sirven, asimismo, dichas razones para rechazar los sueños de los cándidos judíos, de Tertuliano, y de los herejes badianitas o antropomorfitas, que imaginaban a Dios con apariencias corporales. Se pueden oponer, además, a los maniqueos, que concebían a Dios como una substancia infinita llenando todos los espacios. El origen de todos estos errores es el pensar en las cosas divinas, recurriendo a la imaginación, que no puede captar más que imágenes corporales. Y por esto es necesario prescindir de la imaginación al tratar de meditar en cosas espirituales. Solo Anaxágoras, entre los antiguos, llegó a la verdad, afirmando que el entendimiento movía a todos los seres. Capítulo 21. Dios es su propia esencia. De lo dicho puede deducirse que Dios es su propia esencia, quididad o naturaleza. En todo ser que no es su propia esencia o quididad, es necesario admitir alguna composición. En efecto, como quiera que todo ser tiene su esencia, si existe alguno que nada tenga sino su esencia, todo lo que dicho ser es pertenecerá a su esencia, y así, él mismo será su propia esencia. Sí, pues, hubiere alguno que no fuera su propia esencia, necesariamente se daría en él algún elemento extraño a ella, y, por tanto, ya tendría composición. De aquí que en los seres compuestos aún la esencia es denominada por uno de los componentes como la humanidad en el hombre. Pero ha quedado ya demostrado que en Dios no hay composición. Dios, por tanto, es su propia esencia. Solo está fuera de la esencia o quididad de un ser lo que no entra en su definición, pues la definición significa que es una cosa. Pero únicamente los accidentes no entran en la definición de los seres. Los accidentes, por tanto, son lo único que está en el ser fuera de su esencia. Ahora bien, como probaremos más adelante, en Dios no hay accidentes. Nada hay en él, por consiguiente, además de su esencia. Es, pues, su propia esencia. La esencia de un ser, o es el mismo ser, o de algún modo es su causa, pues los seres se especifican por su esencia. Pero nada hay que pueda ser en modo alguno causa de Dios, por ser el primer ser, como ya se ha demostrado, por lo tanto, es su propia esencia. Lo que no es su propia esencia es en parte, con respecto a la misma, como la potencia respecto al acto. Por esto la esencia se considera a modo de forma, la humanidad, por ejemplo. Pero en Dios, como ha quedado demostrado, no hay potencialidad. Luego necesariamente Dios es su propia esencia. Capítulo 22. En Dios se identifican la existencia y la esencia. Partiendo de lo expuesto anteriormente, se puede probar además que en Dios la esencia o quididad no es otra cosa que su existencia. Se ha demostrado ya que hay algo que necesariamente existe en sí, y es Dios. Si, pues, un ser fuese causa de su propia existencia, se concebiría existiendo antes de existir, lo que es imposible. Todo lo que adquiere el ser por otra causa, es causado, y no es, por tanto, causa primera. Mas Dios es la primera causa incausada, como se ha demostrado. Por lo tanto, esta quididad, que recibe su existencia de otro, no es la quididad de Dios. El existir expresa cierto acto. No se dice, en efecto, que una cosa exista cuando está en potencia, sino cuando es actual. Ahora bien, todo aquello a lo que conviene un acto distinto de sí mismo se halla respecto de él como potencia, ya que el acto y la potencia son denominados correlativamente. Sí, pues, la esencia divina es otra cosa que su existencia, la esencia y la existencia se hallan en relación de potencia a acto. Pero se ha demostrado que en Dios no hay potencial, sino que es puro acto. La esencia divina, por consiguiente, no es otra cosa que su existencia. Todo lo que no puede ser sino por agrupación de muchos, es compuesto. Pero ningún ser en que una cosa es la esencia y otra la existencia puede existir sino por la unión de varios, es decir, la esencia y la existencia. Luego todo ser en que una cosa es la esencia y otra la existencia, es compuesto. Ahora bien, ha quedado demostrado que Dios no es compuesto. Por tanto, la existencia de Dios es su propia esencia. Todo existe en cuanto tiene ser. Ningún ser, por tanto, cuya esencia no sea su existencia, existe por esencia, sino por participación de otro, es decir, de la misma existencia.
Pero lo que es por participación de otro no puede ser primer ser, pues aquello de que participa para existir es anterior a él, y Dios es el primer ser, anterior al cual nada hay. La esencia de Dios, en consecuencia, es su existencia. Moisés aprendió del Señor esta sublime verdad. Cuando le preguntó, si los hijos de Israel me dicen cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Díjole el Señor, yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel, el que es me manda a vosotros, haciendo ver que su nombre propio es el que es. Pero todo nombre está impuesto para dar a entender la naturaleza y esencia de una cosa. Queda, pues, que la misma existencia divina es su esencia o naturaleza. Capítulo 23. En Dios no hay accidente. Se sigue necesariamente de la verdad anterior que sobre la esencia de Dios nada puede añadirse, como tampoco haber en ella algo accidental. En efecto, el ser mismo nada puede participar que no sea de su esencia, aunque el existente sí pueda hacerlo. Nada hay más formal y simple que el ser. Y así, el ser mismo de nada puede participar. Pero la sustancia divina es el ser mismo. Luego nada tiene que no sea su propia sustancia. Ningún accidente, por tanto, puede estar en él. Todo lo que está en algún ser accidentalmente, lo está en virtud de una causa, pues es ajeno a la esencia del ser en que reside. Si en Dios hay, pues, algo accidentalmente, es necesario que lo sea por una causa. Dios, por tanto, sería pasivo y recibiría el movimiento de otro agente. Y esto va contra lo ya probado. Cualquiera que sea sujeto de un accidente no es todo lo que tiene en él, porque el accidente no pertenece a la esencia del sujeto. Pero Dios es todo lo que en sí posee. En Dios, por tanto, no hay accidente alguno. Capítulo 30. Nombres que pueden predicarse de Dios. Por estar en Dios, pero de modo más eminente, toda perfección de la criatura, cualquier nombre que significa una perfección absoluta, sin defecto alguno, se predica de Dios y de las criaturas. Como, por ejemplo, la bondad, la sabiduría, la existencia, etc. Pero los nombres que expresan perfecciones con modalidades propias de las criaturas no pueden aplicarse a Dios, a no ser por analogía y metáfora. El grado sobreeminente con que se encuentran en Dios dichas perfecciones no puede expresarse por nombres nuestros, sino, o por negación, como cuando decimos Dios eterno, o infinito, o por relación del mismo Dios con los otros seres, como cuando decimos causa primera, o sumo bien. En realidad, no podemos captar lo que es Dios, sino lo que no es y la relación que con él guardan los otros seres, como claramente se ha probado. Capítulo 31. La perfección divina y la pluralidad de nombres no repugnan a la simplicidad de Dios. Se puede ver también, por lo que precede, que la perfección divina y los muchos nombres dados a Dios no se oponen a su simplicidad. Hemos dicho que se atribuyen a Dios las perfecciones de los otros seres, de la misma manera que se hallan los efectos en las causas equívocas. Y estos efectos están en sus causas virtualmente, como el calor en el sol. Pero esta virtud, si no fuese de alguna manera del género del calor, el sol, al obrar por ella, no produciría algo semejante a sí. Precisamente por esta virtud se dice que el sol es cálido, no solo porque produce calor, sino también porque la virtud con que obra es conforme al calor. Sin embargo, con la misma virtud con que el sol produce calor, hace otros muchos efectos en los cuerpos inferiores, por ejemplo, la sequedad. Y así, el calor y la sequedad, que en el fuego son cualidades diversas, se atribuyen al sol por razón de una misma virtud. De igual modo, todas las perfecciones que convienen a los otros seres por diversas formas es necesario atribuirlas a Dios por razón de una misma virtud, que no es otra cosa que su propia esencia, ya que, como dijimos, nada puede ser accidental en él. Así, pues, llamamos sabio a Dios, no solo en cuanto es autor de la sabiduría, sino también porque, en la medida que nosotros somos sabios, imitamos de alguna manera su virtud, que nos hace sabios. En cambio no le llamamos piedra, aunque sea el hacedor de ella, porque el nombre de piedra significa un determinado modo de ser, que distingue la piedra de Dios, imita, sin embargo, la piedra a Dios en cuanto le es causa y razón de su ser, de la bondad y de otros atributos, igual que le imitan las demás criaturas. Algo parecido a esto sucede en las potencias cognoscitivas y en las virtudes operativas humanas. El entendimiento conoce, por una sola virtud,
todo lo que capta la parte sensitiva mediante diversas potencias, además de muchas otras cosas. Asimismo, en la medida que sea más elevado, el entendimiento podrá conocer con más unidad muchas cosas que un entendimiento inferior llega a conocer por muchos medios. La potestad real, por ejemplo, se extiende a todas las cosas que dicen relación a los diferentes poderes subordinados. Así, pues, también Dios, por su ser uno y simple, posee la perfección absoluta que los otros seres consiguen por diferentes medios y en un grado mucho menor. Es evidente, por todo esto, la necesidad de dar a Dios muchos nombres. Porque no podemos conocerle naturalmente sino llegando a él por medio de sus efectos, es necesario que sean diversos los nombres con que expresamos sus perfecciones, así como son varias las perfecciones que encontramos en las cosas. Si, en cambio, pudiéramos entender la esencia divina como ella es y aplicarle un nombre propio, la expresaríamos con un solo nombre. Lo que se promete a los que verán a Dios en su esencia, en aquel día será uno el Señor y uno su nombre. Capítulo 35. Cuanto se afirma de Dios y de las criaturas se dice analógicamente. De lo dicho se deduce que cuanto se afirma de Dios y de los otros seres se predica, no unívoca ni equívocamente, sino analógicamente, o sea, por orden o relación a alguna cosa. Y esto puede ser de dos maneras. La primera, cuando muchos guardan relación con uno solo, por ejemplo, a una única salud, se le aplica el concepto sano, al animal, como sujeto, a la medicina, como causa, al alimento, como conservador, y a la orina, como señal. La segunda manera es cuando se considera el orden o relación que guardan dos cosas entre sí, y no con otra, por ejemplo, el ser se predica de la sustancia y del accidente, pues éste dice relación a la sustancia, y no porque la sustancia y el accidente se refieran a un tercero. Por lo tanto, dichos nombres no se predican analógicamente de Dios y de las criaturas en el primer sentido, sino en el segundo, de lo contrario, sería preciso suponer algo anterior a Dios. Capítulo 38. Dios es la bondad misma. De lo anterior puede deducirse que Dios es su propia bondad. El bien propio de todo ser es existir en acto. Es así que Dios es no solamente un ser en acto, sino su propio ser, como ya hemos visto. Luego no solo es bueno, sino la bondad misma. La perfección de cada ser es su propia bondad, como se vio. Mas la perfección del ser divino no se considera como algo añadido a Dios, pues Él es, como se demostró, perfecto en sí mismo. Por eso, la bondad divina no es algo añadido a su sustancia, ya que ésta es su propia bondad. Todo ser bueno que no sea su misma bondad, es bueno por participación. Y lo que es por participación supone otro anterior, de quien recibe la razón de bondad. Y en esta línea es imposible remontarnos hasta el infinito, porque no se da tal proceso en las causas finales, ya que el recurso al infinito repugna a la razón de fin. Ahora bien, el bien tiene razón de fin. Es necesario, por lo tanto, llegar a un primer bien que lo sea, no por participación en orden a otro, sino por su esencia. Tal es Dios. Luego Dios es su propia bondad. Ahora bien, Dios es la existencia misma, como se ha demostrado. Luego Dios no es bueno por participación, sino esencialmente. En todo lo simple la existencia y la esencia son una misma cosa, pues si son distintas desaparece la simplicidad. Mas Dios es, como se vio, totalmente simple. Por consiguiente, su mismo ser bueno no es otra cosa que él mismo. Dios, por lo tanto, es su propia bondad. Es evidente, por las mismas razones, que ningún otro bien es la bondad misma. Y por eso se dice en San Mateo, nadie es bueno sino solo Dios. Capítulo 32. Dios es único. Probado lo anterior, se impone la conclusión de que Dios es único. Es imposible que existan dos sumos bienes. Lo que se afirma de un modo sumamente perfecto, no puede encontrarse más que en un solo ser. Ahora bien, se probó que Dios es el sumo bien. Luego Dios es único. Se ha demostrado que Dios es omniperfecto, que no le falta ninguna perfección. Si, pues, hubiera varios dioses, necesariamente habría también varios seres omniperfectos. Pero esto es imposible, porque, si a ninguno de ellos le falta perfección alguna, ni admite mezcla de imperfección, que es lo exigido para que un ser sea omniperfecto,
no habría modo de distinguirlos entre sí. Es, pues, imposible admitir varios dioses. Lo que puede explicarse suficientemente con un principio, mejor es que lo expliquemos con uno que con muchos. El orden existente entre seres diversos tiene por causa el orden de todos ellos con un ser único, como el orden que hay entre las partes de un ejército tiene por causa la relación de todo ejército con el general jefe. En efecto, que diversos seres se unen en un orden no puede suceder por su propia naturaleza, pues son diferentes, esto más bien les haría distinguirse más. Tampoco puede ser debido a distintos ordenadores, porque es imposible que, siendo distintos, intenten por sí mismos un orden único. Y así, o el orden de muchos seres es accidental, o es necesario acudir a un primer ordenador que organice todos en conformidad con el fin que intenta. Ahora bien, todas las partes de este mundo están ordenadas entre sí, en cuanto unas ayudan a las otras. Los cuerpos inferiores, por ejemplo, son movidos por los superiores, y estos por los incorpóreos, como claramente se deduce de lo que hemos dicho. Ni tampoco hemos de pensar que sea un orden accidental, pues es constante, o al menos se da entre la mayor parte de los seres. En consecuencia, el mundo no tiene más que un solo ordenador y gobernador. Si existen dos seres con existencia necesaria, se ha de admitir que convienen en la razón de necesidad. Es necesario, pues, que se distingan por algo que se añade a uno de ellos o a los dos. Pero, de este modo, uno de ellos o los dos son compuestos. Ahora bien, ningún ser compuesto es esencialmente necesario, como ya hemos probado. Es, pues, imposible que haya muchos seres necesariamente existentes. Por consiguiente, no hay muchos dioses. Vemos que, en cualquier género, la multitud procede de la unidad, y por esto se encuentra un primero que es medida de todos los que se catalogan bajo dicho género. Por lo tanto, es necesario que los seres que convengan en una unidad dependan de un principio único. Todo lo que existe conviene en el ser. En consecuencia, ha de existir necesariamente un ser que sea el único principio de todo ser. Y este es Dios. Esta verdad destruye el error de los gentiles, que admiten una multitud de dioses. Aunque algunos de ellos afirmaban un solo Dios supremo, que reconocían como causa de todos los otros que llamaban dioses, dando el nombre de divinidad a todas las sustancias sempiternas, a las que atribuían principalmente la sabiduría, la felicidad y el gobierno del mundo. Capítulo 43. Dios es infinito. El ser considerado en absoluto es infinito, porque puede ser participado de infinitas maneras, sí, pues, un ser determinado es finito, ha de ser limitado por algo extraño que de alguna manera sea su causa. Pero el ser divino no puede tener causa, porque es necesario de por sí. Luego su existencia es infinita y él mismo infinito. Capítulo 44. Dios es inteligente. Por lo expuesto se puede demostrar que Dios es inteligente. Ha quedado demostrado que en los seres motores y movidos no es posible ir hasta el infinito, sino que lo más procedente es que todos los seres movibles han de ir necesariamente a parar a un primer motor que se mueve a sí mismo. Pero el motor de sí mismo se mueve por el apetito y por la intelección, pues sólo de esta manera se mueven a sí mismos los que tienen facultad de moverse y de no ser movidos. Por lo tanto, la parte motora del primer motor de sí mismo es necesariamente apetitiva y aprensiva. Más en el movimiento que viene por vía apetitiva e intelectiva, el sujeto que aprende y apetece es motor movido, y, en cambio, el objeto apetecido y aprendido es motor inmóvil. Como quiera, pues, que el primer motor de todos los seres, que llamamos Dios, es motor totalmente inmóvil, es necesario que esté, respecto del motor que es parte del que se mueve a sí mismo, como lo apetecible respecto del que apetece. Pero no como lo apetecido respecto del apetito sensitivo, pues el apetito sensible no va hacia el bien universal, sino al bien particular, ya que también la aprensión sensitiva es particular, y lo bueno y apetecible universal es anterior a lo bueno y apetecible concreto. Por lo tanto, el primer motor será necesariamente apetecible en cuanto entendido. Y, en consecuencia, el motor que lo apetece ha de ser inteligente. Ahora bien, con más razón el primer apetecible será inteligente, porque el que lo apetece se hace actualmente inteligente en cuanto se une al como a un objeto inteligible. Por lo tanto, Dios es inteligente en el supuesto de que el primer ser movido se mueva a sí mismo, como quieren los filósofos.
Llegamos a la misma conclusión si reducimos los seres movibles, no a un primer motor de sí mismo, sino a un motor totalmente inmóvil. En efecto, el primer motor es el principio universal de movimiento. Y, en consecuencia, por mover todo motor en virtud de alguna forma intentada al imprimir el movimiento, es necesario que la forma por la cual mueve el primer motor sea una forma universal y un bien universal. Ahora bien, la forma universal no se encuentra sino en el entendimiento. Es necesario, por tanto, que el primer motor, que es Dios, sea inteligente. En ningún orden de motores se da que el que mueve por el entendimiento sea instrumento del que mueve sin él, sino todo lo contrario. Ahora bien, todos los que mueven en el mundo son, respecto del primer motor, que es Dios, como instrumentos respecto del agente principal. Como quiera que en el mundo hay muchos seres que mueven por el entendimiento, es imposible que el primer motor mueva sin él. Es necesario, pues que Dios sea inteligente. Un ser es inteligente por el hecho de ser inmaterial, y una prueba de esto es que las formas son entendidas por abstracción de la materia. El entendimiento, por esto, es de lo universal y no de lo particular, porque la materia es principio de individuación. Pero las formas entendidas se hacen una cosa con el entendimiento que las capta. ¿De dónde? Si son formas entendidas por ser inmateriales, necesariamente un ser será inteligente por ser inmaterial. Ahora bien, ha quedado en claro más arriba que Dios es completamente inmaterial. Es, por lo tanto, inteligente. A Dios no le falta perfección alguna que se halla en cualquier género de seres, como más arriba se ha probado, y esto no quiere decir que haya en él alguna composición, como se ve por lo dicho anteriormente. Mas entre las perfecciones de los seres, la mejor es la intelectualidad. Por ella un ser es, en cierto modo, todo por tener en sí la perfección de los otros seres. Dios, pues, es inteligente. Todo lo que tiende a un fin determinado, o se determina a tal fin por sí mismo o es determinado por otro, de lo contrario, no tendería más a ese fin que a este otro. Pero todos los seres de la naturaleza tienden a fines determinados, pues no consiguen al azar las utilidades naturales, de lo contrario, no sucedería, del mismo modo siempre o en la mayoría de los casos, sino raramente, y esto es el azar. Ahora bien, como quiera que ellos no se determinan a tal fin, porque no conocen la razón de fin, necesariamente han de ser determinados por otro que sea creador de la naturaleza. Y este es, como claramente demuestra lo ya dicho, quien da el ser a todos y que tiene necesariamente la existencia, al cual llamamos Dios. Mas no podría dictar un fin a la naturaleza sin inteligencia. Dios, pues, es inteligente. Todo ser imperfecto se deriva de otro perfecto, pues los seres perfectos son naturalmente anteriores a los imperfectos, como el acto es anterior a la potencia. Pero las formas de los seres particulares son imperfectas, porque existen parcialmente y no según la totalidad de su ser. Es necesario, por tanto, que se deriven de otras formas perfectas y no particularizadas. Tales formas no pueden ser más que intelectuales, porque no se encuentra una forma en su universalidad sino en el entendimiento. Y, por consiguiente, éstas han de ser, por necesidad, inteligentes, si son subsistentes, porque sólo de esta manera pueden ser operativas. Dios, pues, que es el acto primero subsistente, de quien todo se deriva, es por necesidad inteligente. Por otra parte, la fe católica confiesa también esta verdad. Se dice de Dios en el libro de Job, Él es el sapientísimo y potentísimo. Y más adelante, Él es la fortaleza y la sabiduría. Y en el Salmo, sobremanera es para mí admirable tu ciencia. Y en la epístola a los Romanos, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Capítulo 45. El entender de Dios es su propia esencia. Por el hecho de ser Dios inteligente se concluye que su intelección es su propia esencia. Entender, en efecto, es un acto del sujeto inteligente, que permanece en él y que no pasa a algo extrínseco, como la calefacción, por ejemplo, pasa al objeto calentado. En efecto, un objeto inteligible no es modificado por el hecho de ser entendido, sino que el sujeto inteligente es quien se perfecciona. Pero todo lo que está en Dios es esencia divina. Luego el entender de Dios es la esencia divina, el ser divino, el mismo Dios. Pues Dios es su propia esencia y su propio ser. Capítulo 48.
Dios conoce primaria y propiamente solo a sí mismo. Consecuencia clara de los principios anteriores es que Dios conoce solo a sí mismo primaria y propiamente. El entendimiento conoce únicamente el objeto primario y propio, por cuya especie entiende. La operación, en efecto, es proporcional a la forma, que es principio de dicha operación. Pero aquello por lo que Dios entiende no es otra cosa que su propia esencia. Por lo tanto, Él conoce en primer lugar y como objeto propio no otra cosa que Él mismo. Capítulo 49. Dios conoce otros seres además de sí mismo. Por el hecho de conocerse a sí mismo primaria y propiamente, es necesario admitir que Dios conoce otros seres en sí mismo. Se tiene un conocimiento suficiente del efecto por el conocimiento de una causa, y por esto se dice que sabemos una cosa cuando conocemos su causa, como dice Aristóteles. Ahora bien, Dios es, en virtud de su propia esencia, la causa de la existencia de los otros seres. Y, por consiguiente, es necesario admitir que conoce a los otros seres, por conocer plenamente su propia esencia. La semejanza de cualquier efecto preexiste de alguna manera en su propia causa, porque todo ser produce algo semejante a sí mismo. Todo lo que está en un ser está según el modo de aquel en el que está. Sí, por lo tanto, Dios es causa de algunas cosas, la semejanza de lo causado por él está de una manera inteligible en él, por ser Dios intelectual según su misma naturaleza. Ahora bien, lo que está en uno de una manera inteligible, es entendido por él. Dios, por lo tanto, conoce en sí mismo los otros seres. Quien conozca perfectamente una cosa, conoce también todo lo que naturalmente se le puede atribuir y lo que le conviene según su naturaleza. Ahora bien, conviene a Dios, según su naturaleza, el ser causa de los otros seres. Por lo tanto, se conoce como causa por conocerse perfectamente. Y esto es imposible si no conoce de alguna manera el efecto, que es distinto de él, pues nada es causa de sí mismo. Luego Dios conoce los otros seres distintos de sí. Resumiendo las dos conclusiones precedentes, se ve claramente que Dios se conoce a sí mismo primaria y propiamente y a los otros seres los ve en su misma esencia. Dionisio enseña expresamente esta doctrina, diciendo, Dios no conoce a cada uno de los seres por visión, sino que conoce a todos ellos como contenidos en su causa. Y más adelante, la sabiduría divina, conociéndose a sí misma, conoce los otros seres. Capítulo 53. Solución de la duda propuesta. Si se examina con diligencia la manera como existen en el entendimiento los seres entendidos, puede ser resuelta fácilmente la dificultad propuesta. Y para remontarnos, en cuanto nos sea posible, de nuestro entendimiento al conocimiento del entendimiento divino, se ha de notar que el objeto exterior captado por nosotros no existe en nuestro entendimiento en su propia naturaleza, sino que es necesario que esté en él su especie, por la que se hace entendimiento en acto. Actualizado por esta especie como por su propia forma, conoce el objeto mismo. Pero no de tal manera que el entender sea una acción que pase al objeto entendido, como la calefacción pasa al objeto calentado, sino que permanece en el inteligente. Sin embargo, este acto guarda alguna relación con el objeto entendido, porque la especie, que es principio de la operación intelectual en cuanto es forma, es semejante del objeto. Se ha de considerar también que el entendimiento, informado por la especie del objeto, entendiendo, forma en sí mismo una intención de la cosa entendida, que es precisamente su idea, expresada en la definición. Y es necesario que esto sea así porque el entendimiento conoce indiferentemente los objetos ausentes o presentes, en lo cual la imaginación conviene con el entendimiento. Pero el entendimiento tiene algo más, en cuanto que conoce el objeto abstraído de las condiciones materiales, sin las cuales no puede existir en la naturaleza. Y esto no puede realizarse si el entendimiento no forma en sí la intención dicha. Esta intención, por ser como el término de la operación intelectual, es distinta de la especie inteligible que pone al entendimiento en acto, y que debe de ser tenida como principio de la operación intelectual, aunque ambas sean semejanza del objeto entendido. Y de que la especie inteligible, que es forma del entendimiento y principio del entender, sea semejanza del objeto exterior, resulta que el entendimiento forma una intención, que es semejante al objeto, porque todo ser obra según su naturaleza. Y de que la intención entendida sea semejante a un objeto, síguese que el entendimiento, formando dicha intención, conoce el objeto mismo. Por el contrario,
El entendimiento divino no conoce por otra especie que por su esencia, como más arriba hemos demostrado. Pero su esencia es la semejanza de todos los seres. Y esto nos hace concluir que la concepción del entendimiento divino, en cuanto se conoce a sí mismo, y que es su propio verbo, no solo es semejanza del mismo Dios entendido sino también de todos los seres de quienes la esencia divina es la semejanza. Y, por lo tanto, Dios puede conocer la multitud de los seres mediante una sola especie inteligible, que es la esencia divina, y una única intención, que es el verbo divino. Capítulo 54. Como la esencia divina, que es una y simple, es la propia semejanza de todos los seres inteligibles. La esencia divina comprende en sí las excelencias de todos los seres, y las comprende no a modo de composición, sino de perfección. Como se ha probado arriba. Ahora bien, toda forma, tanto la propia como la común, es una perfección en cuanto realiza una cosa, y no envuelve imperfección sino en cuanto le falta algo del verdadero ser. Por lo tanto, el entendimiento divino puede comprender en su esencia lo que es propio de cada ser, conociendo en que imita su esencia y en que se aparta de su perfección, es decir, conociendo su esencia como imitable por la vida sin conocimiento, ve la forma propia de la planta, sí, por el contrario, la conoce como imitable por el conocimiento no intelectual, ve la forma propia de animal, y así en los otros seres. Está puesto en claro, por lo tanto, que puede considerarse a la esencia divina, en cuanto absolutamente perfecta, como la razón propia de cada uno de los seres. Y, por consiguiente, Dios puede tener por ella conocimiento propio de todos los seres. Más porque la razón propia de un ser se distingue de la razón propia de otro, y la distinción es principio de pluralidad, es necesario considerar en el entendimiento divino una cierta distinción y la pluralidad de las razones entendidas, en cuanto lo que está en el entendimiento divino es la razón propia de los diversos seres. De donde, como quiera que esto se verifica según que Dios entiende el propio orden de semejanza que cada criatura guarda con él, se desprende que las razones de las cosas no son muchas o distintas en el entendimiento divino sino en cuanto que Dios conoce cómo las cosas se le pueden asemejar de muchas y diversas maneras. Y en este sentido dice San Agustín que Dios hace al hombre según una razón, y según otra, al caballo, y que las razones de las cosas se hallan en plural en la mente divina. En esta doctrina se salva de alguna manera la opinión de Platón, que admitía las ideas, en conformidad de las cuales era formado todo lo que existe en las cosas materiales. Capítulo 55. Dios entiende todas las cosas a la vez. Se demuestra, por la doctrina anterior, que Dios conoce todas las cosas a la vez. En efecto, el entendimiento no puede entender en acto muchas cosas a la vez. Porque, como el entendimiento en acto es lo que se entiende actualmente, si aprendiese muchas cosas a la vez, se seguiría que el entendimiento sería muchas cosas a la vez con un solo género, y esto es imposible. Y digo en un solo género, porque nada impide que un mismo sujeto sea informado por formas de diversos géneros, como, por ejemplo, un mismo cuerpo tiene figura y color. En cambio, las especies inteligibles, que informan el entendimiento para que los seres sean actualmente conocidos, todas son de un mismo género, como quiera que tienen una misma manera de ser en cuanto al ser inteligible, aunque las cosas de quienes son especies no tengan una manera de ser idéntica, y de aquí que no sean contrarias, por más que haya contrariedad entre las cosas que existen fuera del alma. Por esto, cuando muchos seres se encuentran de alguna manera unidos, son entendidos a la vez. Vemos, en efecto, a la vez un todo continuo y no una parte después de otra, e igualmente se entiende a la vez una proposición, no el sujeto primero y después el predicado, porque se conocen todas las partes bajo la misma especie del todo. Podemos concluir, por lo tanto, que se puede entender a la vez todo lo que se conoce por una sola especie. Ahora bien, todo lo que Dios conoce lo conoce por una sola especie, que es su esencia. Dios, por lo tanto, puede conocer todas las cosas a la vez. Está ya puesto en claro que el entender de Dios es su propio ser. Pero en el ser de Dios no hay prioridad ni posterioridad, sino que todo Él es a un tiempo. Por lo tanto, la consideración de Dios no tiene antes y después, sino que entiende todas las cosas a la vez. Capítulo 67. Dios conoce los singulares contingentes futuros. Lo que precede deja en claro de alguna manera, que Dios conoce infaliblemente desde la eternidad los singulares contingentes, los cuales no dejan por esto de ser contingentes. En efecto,
la visión del entendimiento divino desde la eternidad tiene por objeto, en cuanto presente, todo lo que se realiza en el decurso del tiempo. Queda, pues, probado que nada se opone a que Dios tenga desde la eternidad conocimiento o ciencia infalible de los contingentes. La ciencia de Dios no sería ni verdadera ni perfecta si las cosas no se realizaran conforme al conocimiento que Dios tiene de su realización. Mas Dios, por ser conocedor de todo el ser, de que es principio, ve cada uno de los efectos, no solo en sí mismo, sino también en el orden que guardan con cualquiera de sus causas. Ahora bien, el orden de los seres contingentes con sus causas próximas es que proceden contingentemente. Por lo tanto, Dios conoce que algunas cosas se realizarán, y que se realizarán contingentemente, y, en consecuencia, la certeza y verdad de la ciencia divina no destruye la contingencia de los seres. Las razones dichas nos manifiestan, pues, cómo se ha de refutar la objeción que niega a Dios el conocimiento de los contingentes. En efecto, la variación de los seres posteriores no indica la variabilidad de los anteriores, pues sucede que los efectos últimos contingentes proceden de las causas necesarias primeras. Ahora bien, las cosas conocidas por Dios no son anteriores a su ciencia, como sucede a nosotros, sino posteriores. Por lo tanto, si lo que Dios conoce puede ser variable, no se sigue que su ciencia sea falible o de algún modo variable. Nos engañamos, pues, si pensamos que todo conocimiento ha de ser variable porque el que nosotros tenemos de las cosas variables es variable. Asimismo, si cada cosa es conocida por Dios como vista de presente, es necesario que exista lo que Dios conoce, como es necesario que Sócrates esté sentado desde el momento en que se le ve sentarse. Esto, sin embargo, no es necesario absolutamente o como algunos dicen, sino condicionalmente. Así, pues, esta condicional es necesaria: si se le ve sentarse, está sentado. Capítulo 68. Dios conoce los movimientos de la voluntad. Ahora conviene demostrar que Dios conoce los pensamientos de las mentes y los deseos de los corazones. En efecto, se ha demostrado más atrás que Dios conoce todo lo que existe, de cualquier manera que sea, viendo su esencia. Ahora bien, existen algunos seres en el alma y otros fuera de ella. Por lo tanto, Dios conoce todas las diferencias de los seres y las que en ellas están contenidas. Como quiera que el ser que existe en el alma es el que existe en la voluntad, o en el pensamiento, se sigue que Dios conoce lo que hay en el pensamiento y en la voluntad. Dios conoce las criaturas por el conocimiento de su esencia, como se conocen los efectos por el conocimiento de la causa. Por lo tanto, Dios, conociendo su esencia, conoce todo aquello a que se extiende su causalidad, y ésta se extiende a las operaciones del entendimiento y de la voluntad. En efecto, como cada cosa obra en virtud de su forma, que le imprime su manera de ser, conviene que el principio fontal de todo ser, de quien procede también cualquier forma, sea principio de toda operación, porque los efectos de las causas segundas han de remontarse principalmente hasta las causas primeras. Dios, por lo tanto, conoce los pensamientos y las afecciones de la mente. Como el ser de Dios es el primer ser y, por consiguiente, causa de todo otro ser, así su operación intelectual es la primera, y causa, por consiguiente, de toda otra operación intelectual. Por lo tanto, así como conociendo su ser, conoce también el ser de cada cosa, así conociendo su entender y querer, conoce todo pensamiento y volición. Se ha puesto ya en claro que Dios conoce las cosas no solo en sí mismas, sino también en sus causas, como quiera que conoce la relación de la causa a su efecto. Pero las obras de arte están en los artistas por su entendimiento y voluntad, como las cosas naturales están en sus causas por las virtudes de las causas, pues así como las cosas naturales producen efectos semejantes así por sus virtudes activas, así el artista por el entendimiento infunde en la obra la forma por la cual se asemeja a su arte. Y semejante razón vale para todas aquellas cosas que se hacen a propósito. Dios conoce, por lo tanto, los pensamientos y voliciones. Dios no conoce menos las sustancias inteligibles que lo nosotros conocemos las sensibles, ya que las substancias intelectuales son más inteligibles por ser más en acto. Ahora bien, Dios y también nosotros, conocemos las informaciones e inclinaciones de las subsensibles. Como quiera, pues, que el pensamiento del alma se realiza por una información de la misma, y la afección es una cierta inclinación del alma a algo, llamamos apetito natural a la misma inclinación natural de la cosa. Queda probado que Dios conoce los pensamientos y deseos de los corazones.
Esta doctrina se confirma con el testimonio de la Sagrada Escritura, pues se dice en el Salmo, Dios escrutador de los corazones y de los riñones, y en San Juan, Él conocía lo que había en el hombre. Se ha de notar que el dominio que ejerce la voluntad sobre sus actos, y que le da el poder de querer o no querer, excluye la determinación de la virtud a una cosa y la violencia de la causa exterior. Sin embargo, no excluye la influencia de la causa superior, de quien ella recibe su ser y su obrar. Y, por consiguiente, existe siempre la causalidad de la causa primera, que es Dios, respecto de los movimientos de la voluntad, y conociéndose Dios a sí mismo, puede conocer semejantes movimientos. Capítulo 85. La voluntad divina ni quita la contingencia de los seres ni les impone una necesidad absoluta. Podemos concluir ahora que la voluntad divina no quita la contingencia de los seres ni les impone una necesidad absoluta. Dios quiere, según se ha dicho, todo lo que exige la cosa que quiere. Pero ciertas cosas, en virtud de su naturaleza, han de ser contingentes, no necesarias. Quiere, pues, que haya ciertos seres contingentes. Pero la eficacia de la voluntad divina exige que no solamente exista lo que Dios quiere, sino que exista de la manera que Él quiere, pues hasta en los mismos agentes naturales, si la potencia agente es fuerte, se asimila su efecto, no solo en cuanto a la especie, sino también en cuanto a los accidentes, que son ciertos modos de la misma cosa. Por lo tanto, la eficacia de la voluntad divina no destruye la contingencia de los seres. Dios quiere mucho más el bien universal de todos sus efectos que un bien particular, porque en él hay una semejanza más completa de su bondad. Y la integridad del universo exige que existan algunos seres contingentes, de lo contrario, no habría en él todos los grados del ser. Quiere, pues, Dios que existan algunos seres contingentes. El bien del universo, como consta por el libro 11 de los Metafísicos, consiste en un cierto orden. Y el orden del universo exige que haya algunas causas variables, siendo así que los cuerpos que no mueven sino movidos concurren a la perfección del universo. Ahora bien, de causas varias proceden efectos contingentes, pues el ser del efecto no puede ser más firme que su causa. Por esto vemos que, aunque la causa remota sea necesaria, si la próxima es contingente, el efecto es también contingente, cosa manifiesta en lo que sucede con los cuerpos inferiores, que son contingentes por la contingencia de las causas próximas, aunque las remotas, que son los movimientos celestes, sean necesarias. Dios quiere, pues, que alguna cosa proceda contingentemente. La necesidad hipotética de la causa no puede producir una necesidad absoluta en el efecto. Y Dios quiere algo de las criaturas, no con necesidad absoluta, sino hipotéticamente, como queda demostrado. De la voluntad divina, por tanto, no puede proceder una necesidad absoluta en las criaturas. Pero solo esta necesidad excluye la contingencia, pues lo contingente puede ser necesario hipotéticamente, como sería necesario, por ejemplo, que Sócrates se mueva si corre. La voluntad divina, por lo tanto, no excluye la contingencia de los seres que quiere. En fin, de que Dios quiera algo no se sigue que tenga que acontecer eso necesariamente, sino que la verdad y necesidad afecta solo a esta condicional: si Dios quiere algo, eso sucederá. Lo que no significa que el consiguiente sea necesario. Capítulo 88. Dios es libre. Consecuencia inmediata de las demostraciones precedentes es que Dios es libre. En efecto, se predica el libre albedrío respecto de lo que uno quiere sin necesidad y espontáneamente. En nosotros, por ejemplo, hay libre albedrío respecto de querer correr o pasear. Pero Dios quiere sin necesidad los seres distintos de Él, como quedó demostrado. A Dios, pues, le es propio el libre albedrío. La voluntad divina se inclina por su entendimiento, como ya se probó, hacia las cosas a que según su naturaleza no está determinada. Pero se dice que el hombre tiene, sobre los otros animales, el libre albedrío, porque se inclina a querer por el juicio de la razón, no por el ímpetu de la naturaleza. Luego Dios tiene el libre albedrío. El filósofo enseña en el libro 3 de los Éticos que la voluntad es del fin, y la elección, del ordenado al fin. Pues como Dios quiérese como fin, y a los demás seres como ordenados al fin, síguese que, respecto de sí mismo, tiene solo voluntad, y en cambio, respecto de los demás seres tiene además elección. Y la elección se realiza siempre por el libre albedrío. Luego a Dios le pertenece el libre albedrío.
El hombre es dueño de sus actos porque tiene libre albedrío. Pero esto pertenece con más razón al primer agente, cuyo acto no depende de nadie. Dios, pues, tiene libre albedrío. Esta misma consecuencia se saca de la razón misma del nombre. Es libre lo que es causa de sí mismo, según el filósofo, al principio de la metafísica, y esto a nadie conviene mejor que a la causa primera, que es Dios. Capítulo 95. Dios no puede querer el mal. De lo dicho se puede demostrar que Dios no puede querer el mal. En efecto, la virtud de un sujeto es principio de bien obrar. Pero todo obrar de Dios es un obrar virtuoso, al ser su virtud su esencia, como ya se probó. Luego no puede querer el mal. La voluntad nunca tiende al mal sino cuando hay algún error en la razón, al menos cuando se trata de una elección particular, pues como el objeto de la voluntad es el bien aprendido, no puede inclinarse la voluntad al mal sino en cuanto se le propone de algún modo como bien, cosa que no puede ocurrir sin error. Pero en el conocimiento divino no es posible el error, según se ha probado ya. No puede, por tanto, su voluntad tender al mal. Se ha demostrado que Dios es el sumo bien. Mas el sumo bien excluye todo consorcio con el mal, como el sumo calor la mezcla de frío. En consecuencia, la voluntad divina no puede inclinarse al mal. Como el bien tiene razón de fin, el mal no puede caer bajo la voluntad, sino por aversión del fin. Pero la voluntad divina no puede apartarse del fin, puesto que, como ya se probó, nada puede querer sino queriéndose a sí mismo. No puede, pues, querer el mal. Y así, se ve que el libre albedrío en él se encuentra afianzado en el bien. Esto es lo que se dice en el Deuteronomio: fiel es Dios y sin ninguna iniquidad, y en Habacuc: limpios son tus ojos, Señor, y no puedes mirar la iniquidad. Con esto se rechaza el error de los judíos, que en el Talmud dicen que Dios peca alguna vez y se purifica del pecado, y el de los luciferianos, que dicen que Dios pecó cuando arrojó a Lucifer. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.